Quería decir algo, Antonio. Hola, buenos días. Saludar nomás. Ok, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo sintieron el parcial? Sí me escuchan, ¿verdad? Hola, hola. Hola, hola, ¿escuchan? Hola, hola. Sí, sí, se le escucha. Escucho. Estoy algo mal de la garganta, no puedo hablar mucho. Demasiado silencio. Vamos, ¿verdad? Con la unidad 3 ya vamos a, digamos, que nos falta la mitad ya del ciclo. 2 unidades más. De esta asignatura sí va a haber otro parcial, ¿verdad? Va a haber un segundo examen de los últimos 2 capítulos del libro. Entonces también hay que ir trabajando las actividades que están al final de los capítulos para que se les dificulte menos y esperando que no vaya a darse problemas como el que hubo la última vez, ¿verdad? El examen. Quería explicar un poquito, ¿verdad? En el examen, al final, pues yo hice la revisión y hice una valoración, ¿verdad? Porque algunos habían sacado nota de 6 puntos y algo, y lo que se dijo es que se iba a tomar en cuenta solo las preguntas de los capítulos, pues las correspondientes a la prueba ordinaria, y a partir de eso, pues ya se les iba a dejar la calificación, pero cuando empecé a revisar, había, parece que dos tenían 6.35 por ahí, y si yo tomaba en cuenta solo esas preguntas, pues en vez de subirles la nota, les iba a bajar porque me habían respondido varias buenas de los otros capítulos, como algunas estaban un poco sencillas, por decirlo así, ¿verdad? Por lógica, era un poco fácil de deducir la respuesta. Así que tampoco, ¿verdad? No había sido error de ustedes, pero tampoco les podía bajar la calificación. Entonces lo que hice fue mejor hacer una valoración de según las que tenían buenas de todo el examen. Y bueno, no sé si revisaron, ¿verdad? Ahí les modifiqué la nota después. Porque yo les mandé un mensajito, pero ya no, nadie me notificó si lo había revisado o no, ¿verdad? Pero me imagino que sí. Ya leyeron algo del capítulo 3. Ahorita han estado entretenidos en el video, ¿no? Siguen por ahí. Sí, que estábamos algo entretenidos con ese video y bueno, en mi caso he tenido bastantes otras actividades que me ha tocado desarrollar. En las otras asignaturas. Sí, en las otras y tanto laborales también. Con el trabajo, ahí siempre, ¿verdad? Siempre hay que hacer. Pues en la unidad 3
Tiene un poquito de alergia quizás porque es temprano, así que voy a estar por ratitos carraspeando. Ahí van a disculpar. A ver, solo descargo algo por aquí. A ver si se conectan sus otros compañeros. La 3, ¿verdad? Ya es la moral y educación. En la plataforma pues tenemos el audiovisual de Enrique Dussel, que es la educación, neoliberalismo y la filosofía de la liberación, ¿verdad? Entonces, vamos a admitir a Laura. Ya vieron el video porque a partir de ahí pues ustedes iban a hacer, ¿verdad? Su tarea y el análisis sobre ese video y la discusión que se quede dejada para las tutorías, que son cabal del capítulo de la unidad 3 y de la 4. Ya en el repaso, pues ya ustedes van a hacer igual como en la tutoría pasada, de que ya solo se discuten hasta los temas, se repasan lo que ya se ha visto, o se ve alguno que ya se haya pasado, que no lo alcanzamos a ver en el transcurso de la primera y la segunda tutoría de las unidades, y ya no entregan análisis, pues. Ya como que la sienten un poco más descansada para ese día. Y igual, ¿verdad? Como el día de ahora, lo que ustedes van a dar a conocer ya próximamente, vale el 5%, y lo que ustedes me entregan escrito, pues, o digital ahí en el documento, vale el 10%. Ya saben que si ustedes no lo presentan en la tutoría, pues les va a bajar la nota, ¿verdad? Ya eso ya dentro de los contenidos pues que tenemos en esta unidad, ver también los dos enfoques tradicionales de la moral. Esos están en el libro, ¿verdad? De los fundamentos filosóficos y la naturaleza de la teoría moral, la función de los principios morales, el enfoque evolutivo de la moral y también la educación moral. Eso es lo que abarca lo que es la unidad 3. No la vamos a ver toda ahora, pero sí vamos a tocar algunos puntos. Y lo que no alcancemos a ver hoy, pues lo vamos a discutir en la tutoría de repaso. Igual ustedes pueden volver a leer, sacar preguntas, y si no solo sacan preguntas, sacar con algún aporte, ¿verdad? También lo pueden hacer de esta manera y compartirlo el día de la tutoría de repaso, o alguna experiencia que ustedes hayan tenido, cómo ven la moral y todo eso, y ustedes la pueden aplicar también. Vamos a ver, no sé si vieron la ruta de aprendizaje respecto a esta unidad, o directamente ustedes han ido a trabajar la tarea. En mi caso no, no lo he visto. Ok. Ya se las voy a medio mencionar. A ver, Catherine ya está mejor de salud. Un poco, no del todo. Todavía no. Ahí vamos en el camino.
Bueno, espero que se Sí, mejore, Erika. ahí va. Gracias, licenciada. De nada. Buenos días, Anabel. Buenos días, Laura. ¿Cómo están? Sean bienvenidas. Buenos días. Buenos días, licenciada. Bueno, aquí les estaba diciendo a sus compañeros, ¿verdad? Que con respecto al parcial de la prueba ordinaria que hicieron, la calificación que les dejé al final fue valorada según las respuestas buenas que ustedes tenían, tomando en cuenta las de los capítulos que no se habían estudiado, que son los que vamos a comenzar ahora. Pero no podía bajarles la nota porque algunos tenían 6 y algo, y si les tomaba en cuenta solo lo de las unidades vistas, pues les quedaba como en 4 y algo la nota. Entonces, por valoré, ¿verdad?, como ustedes habían respondido para equilibrarles la nota, porque ese error pues no había sido por parte del estudiantado. Así que por esa parte estamos bien. Y aquí viendo, ¿verdad?, que ya ustedes ya próximamente van a dar su análisis referido al audiovisual que se les había dejado en la plataforma para que ustedes hicieran su, su análisis para el día de ahora, ¿verdad?, referido a la educación, el neoliberalismo y la filosofía de la liberación. Y ahí mencionándole los contenidos, y si no habían leído la ruta de aprendizaje, pues que hay que irla viendo, ¿verdad?, observando. La ruta de aprendizaje de esta materia pues no tiene mucha información, la verdad solo menciona lo que son los objetivos que se tienen y las actividades que son las actividades a desarrollar, ¿verdad? Quiero ver qué es el audiovisual que vamos a discutir hoy, y lo que tienen, ¿verdad?, los porcentajes. Entonces no se han perdido de mucho si no han visto la ruta de aprendizaje. Pero los que llevan métodos, ya llena de métodos, sí, ¿verdad?, es de revisarla bien, porque tiene más detalles. Bueno, referido al análisis, les quería pedir que para la próxima tutoría, ¿verdad?, entre 15 días, preparen una presentación, no tan larga, puede ser de unas 3 láminas en una diapositiva, para que usted presente, ¿verdad?, lo que ha trabajado, porque va a haber hay otro video en el que ustedes van a hacer algo parecido, ¿verdad? Siempre el análisis del audiovisual, presentarlo acá y al escrito. Entonces, eso les voy a pedir que hagan una presentación para que sea un poquito más ordenadito, ¿verdad? Y ustedes ya tienen también las ideas como más punteadas, y siento que es más fácil para presentarlo. ¿Quién quiere comenzar? Y después vamos a ver parte de la unidad 3 ya del libro de Roberto, referido a la moral. Todos la tienen listo, ¿verdad? ¿O no? ¿Alguien no lo ha hecho? El análisis del video de hoy, digamos. ¿Sí? En mi caso no, no lo he hecho porque la verdad no he entendido casi nada del video. ¿Y los demás? Igual yo, licenciada, he tenido algunas complicaciones para hacerlo. Vaya, porque si no lo presentan ahora, recuerden que vale el 5%, y por todo vale el 20%, ¿verdad?, con el informe que ustedes van a subir. Entonces, Anabel, Adonai, Samuel y Antonio, ¿cómo están con eso? Bueno, licenciada, sí, ya estoy trabajando en ello, ya solo falta algunas partes, y sí, le he entendido algo lo que es el neoliberalismo, ¿verdad? Y acerca de la filosofía y todo eso. Sí, espero ya más tardecito enviárselo ahí en la plataforma, ¿verdad?
Vaya, y con lo del análisis que iban a dar ahorita en la tutoría, se les olvidó. ¿El análisis era acerca del video o de la unidad? No, del video. Ahí les dice, ¿verdad? No sé si se han fijado en la plataforma, siempre se les indica que en rojo aparecen las indicaciones. Ustedes deben estudiar el audiovisual, ahí les da el nombre y abajo aparece el video. Y en el número 1 pues les dice análisis de audiovisual y discusión, que es en la tutoría. Ahí dice en la tutoría 1 porque eso es error de dedo, ¿verdad? Pero es en cada tutoría, si se recuerdan, hemos tenido esa dinámica en las ordinarias de los capítulos, ¿verdad? Ya en el repaso no, sino que ustedes siempre daban, solo que yo no las he exigido mucho que tiene que ser con presentación y con tantas diapositivas, sino que yo los he dejado que ustedes lo den como a manera de reflexión, ¿verdad? Y que lo hagamos como discusión, ustedes dan su aporte. A veces yo les aporto lo que ustedes dicen o los compañeros dan ejemplos y es un poquito mejor como irlo platicando que lo estén haciendo bien formal, que se siente un poquito más tedioso, ¿verdad? Entonces yo siento que es más fácil irlo haciendo como diálogo y bueno, yo siento que no es tanta la exigencia, ¿verdad? Pero no sé cómo están ahí, Antonio. De eso les estaba diciendo que para la próxima tutoría sí preparen una presentación, pero no tan larga, de 3 láminas lo mucho, para que ustedes expliquen, ¿verdad? Lo que comprendieron, lo que analizaron y lo compartamos acá. Igual, ¿verdad? Aunque la hagan en presentación, siempre vamos a ir haciendo lo mismo, de que si tenemos algún comentario, lo vamos a dar a los compañeros o se los doy yo también, ¿verdad? Podemos hacer eso. Vaya, Samuel, que dice que lo ha leído, ¿qué es lo que ha comprendido? Para que nos comparta. Bueno, sí, licenciado. Bueno, lo que le entendí fue que lo que es el neoliberalismo es una ideología crítica, ¿verdad? Que hizo Enrique Dussel acerca de los trabajos, todo eso de los aportes que hizo Karl Marx. eh, Incluso cuando él viajó aquí a Europa, nadie creía, dijo que en Latinoamérica hubiera filosofía, ¿verdad? Dudaban. Incluso mencionó que Apple, cuando llegó a México, se sorprendió porque no conocía el aporte que había hecho Enrique Dussel a la filosofía. Y le dijo que cómo era posible que tanto tiempo él no se daba cuenta que existiera la filosofía en Latinoamérica. Y ¿Le escuchan los demás? Ahorita no le escucho. ¿Le escuchan los demás? Perdón, es que estaba entrando una llamada, quizás, licenciada, quizás por eso. Ah, pues está bien. Pero sí, y lo que le decía de que cuando Enrique Dussel le explica de que cuando él llegó a Europa, nadie creía que en Latinoamérica existiera filosofía o que hubiera filósofos. Dudaban de ello y explica también que cuando en México conoció al creador de Apple, creo, y él le dijo que cómo era posible que en tanto tiempo no se diera cuenta, porque él no sabía de la existencia de los aportes filosóficos que había hecho Enrique Dussel, ¿verdad? A la filosofía. También explica lo que es los griegos que
decían que estaban los bárbaros y los como de la clase alta, digamos, sí, pero los bárbaros eran los que no tenían derecho a la educación, algo así. Pero, bueno, y el neoliberalismo, Neoliberalismo. neoliberalismo, ajá, nos dice que ¿Quién lo dice? bueno, en eso le explica lo que son los cargos de los gobiernos, ¿verdad? Incluyendo los maestros, todo, y la forma en de respecto a los conceptos que hay de los que trabajaban desde perspectivas y en coincidencia también divergen en algunos aspectos que se consideran interesantes pensar. El neoliberalismo surge de una ideología a fines de la década de los 40 y principios de los 50, en claro enfrentamiento a las políticas. Dice que existían alternativas de entrada para las ideas neoliberales, pero al final de la Guerra Fría cambió las decisiones y las prácticas. Se dio por primera vez la historia, o sea, el capitalismo, ¿verdad? Que proclama a sí mismo como tal en construcción de un orden basado en libre mercado, más allá del cual no se puede imaginar ninguna mejora sustancial. Y prácticamente siempre, ¿verdad? Se habla del capitalismo, ¿verdad? Solo que en esta década como que hubo una liberación acerca de lo que es la globalización, ¿verdad? Que existía. ¿Ya terminaste ahí? En esto podremos explicar también lo que es los análisis de las perspectivas que se han utilizado en lo que es la educación y la pedagogía, dando reflexiones que ayudan al origen para como una explicación razonable y más profunda de lo que parece a la ignorancia para que la gente, podríamos decir, que piense y se libere, ¿verdad? Y razone acerca de lo que es la filosofía. Así es. Vaya, Samuel, muchas gracias. Con eso es suficiente de su parte. Le agradezco mucho, ¿verdad? Por lo que nos ha aportado. Ya voy a hablar un poquito yo en relación con eso. Antonio, ¿usted cómo está con el video? Y Adonai. Laura ya me dijo que no. Anabel, no sé si... Porque si no tienen el análisis como tal, ¿verdad? Hecho, pero ustedes ya vieron parte del video, también pueden dar su opinión, su aporte, según lo que ustedes ya vieron, qué es lo que observaron, qué les parece, qué no les parece, qué dice de la educación, qué entendieron del neoliberalismo. Me van a decir, no entendimos nada también, ¿verdad? Es posible. No sé los demás cómo están. Bueno, va a hablar el compañero. Para Donay primero. Hable. Según verdad lo del video, lo que dura
dura como 2 horas. Enrique Dussel habla del neoliberalismo, de la filosofía de la educación, y pues en primera parte habla de que él fue becado en muchas ocasiones, y ha sido docente hasta en las grandes universidades de Estados Unidos, en Europa, pero todo, como él llevaba, digamos que una guía de estudio, donde la guía de estudio que hasta el día de hoy pues tenemos también sobre la historia, la economía, la política, siempre ha surgido de Europa, ¿verdad? Y pues, entonces él hace la que también aquí pues hay filosofía, hay economía, hay política originaria de aquí, pero él por sus estudios ya ha hecho estos programas, ¿verdad? Según Europa, siempre se ha recalcado que se ha dado la mentira de que nosotros fuimos como conquistados, colonizados, pero él hace ahí ya la diferencia de que pues nos invadieron, porque nosotros o nuestros orígenes aquí en América son más antiguos que ellos, que Europa. Entonces, los árabes, según dice él, más antiguos que Europa, árabes invadieron una parte de ellos, y ahí como que ellos quedaron empobrecidos los europeos, y fue donde vinieron aquí y nos llevaron todo el oro, ¿verdad? Y como los indígenas estaban en una manera de, no estaban, digamos, desarrollados en algunas áreas, fácilmente pues, los españoles pues dejaron todo el oro, y ahí explica él de que si Europa o España devolviera, digamos, hiciera esa devolución del oro, pues hasta el día de hoy, con todos los intereses, pues, no alcanzarían, ¿verdad? Porque la verdad nos invadieron y nos terminaron, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, dice él, porque las personas que se preparan demasiado, o las personas superdotadas, pues ellos se los llevan. Incluso algunos van a estudiar allá y allá se quedan. Entonces, él hace la crítica de eso, pues que ya nosotros debemos liberarnos de ellos, prepararnos nosotros mismos para poder estar como a la altura de ellos. Él hace ahí un ejemplo del boxeo, donde dice que si una persona habla de 150 kilos, un oponente de 150 kilos va a pelear con un oponente de 50 kilos, pues obviamente lo va a eliminar fácilmente, ¿verdad? Entonces él hace la comparación de que pues ellos están poderosos, están fuertes en conocimiento, en economía, en política, y pues nosotros pues estamos algo escaseados. Entonces por eso él hace la comparación de un país, creo que son los surcoreanos, donde ellos, los surcoreanos, sus puertas para prepararse, ¿verdad? Y decir, pues nosotros vamos a hacer lo que nosotros podamos, nos vamos a preparar, y después vamos a abrir las puertas cuando ya nos sintamos capaces de poder ser competencia para los demás países. Y es ahí donde los surcoreanos, pues ahora dicen que no sé si ensamblan o hacen carros, hacen exportaciones, pues entonces ellos se prepararon. Y es así donde él dice que así debemos ser nosotros para de todo esto, ¿verdad? Que ha sido como una contaminación de filosofía, de idealismo que los europeos nos han siempre inculcado, ¿verdad? En la historia, porque habla que la historia que ellos elaboraron, pues, los europeos, los alemanes, la historia no habla de nosotros, sino que solo inicia en la historia universal, ¿verdad? Habla de que nosotros, pues, iniciamos desde la conquista, cuando no es así, ¿verdad? Ya que ya los que estudian la antropología, la historia de los indígenas, están llevando unos descubrimientos más amplios, en donde ya estaba la jerarquía aquí de los indígenas, ya había aquí, digamos, situado una población extensa, y que la historia universal nosotros nos han dejado como a un lado. Entonces la historia de nosotros no está bien contada y nos han echado como de menos, ¿verdad? Porque solo se habla de filosofía de los griegos,
cuando los griegos, antes de, porque supuestamente los griegos son como altos y blancos, pero antes de eso dice que eran morenos. Entonces, la verdadera filosofía no viene de Atenas, de Grecia, sino que viene de los árabes. Cuando los árabes llegaron a Grecia fue que ahí quedó la filosofía y desde entonces se marca la filosofía que viene del centro de Atenas. Entonces, es así como Enrique Dussel hace varias comparaciones e incluso ahí le pregunta a un profesor, porque está reunido con varios especialistas, ¿verdad?, de Chile, y uno de ellos le pregunta sobre qué importancia tiene la evaluación en la educación, y pues él le dice que sí es importante la evaluación, pero más importante que la evaluación es la dedicación que como docente debe de tener a sus estudiantes, porque si nos preocupamos más por la evaluación y nos despreocupamos por la enseñanza, el que el estudiante aprenda, estamos mal enfocados, porque lo principal para él dice que es el desempeño del docente y que el estudiante logre el propósito, que es aprender, porque ahí lo demás solo es añadidura. Entonces, él hace referencia a eso, de que más importante que la evaluación es la dedicación, el aprendizaje que el estudiante va a tener y que el estudiante lo pueda ocupar, utilizar. No se le va a enseñar algo que no va a ocupar, ¿verdad? Entonces hace bastante énfasis en eso y creo que sería eso mi aporte. Gracias, Adonai. Bastante interesante todo lo que nos menciona y nos dice bastantes cosas razonables. Eso de que a veces los que tienen, ¿verdad?, digamos así, habilidades más desarrolladas, que su potencial lo han sabido explotar, pues como decía, ¿verdad?, se van a estudiar a otros países y esos países pues son los que absorben ese talento. Y así hay muchos que se han ido también a nuestro país y si esos talentos los aprovecháramos para el desarrollo, ¿verdad?, del nuestro, para productividad acá en nuestra misma zona, pues también quizás estaríamos mucho mejor, tendríamos mejores proyectos y mejores oportunidades porque el potencial se aprovechara aquí mismo. Pero lo que sucede es que hay muchos que se van, que los llevan, que son absorbidos por otros lugares. Y lo que digo al final de los estudiantes, claro, así es como ustedes, ¿verdad? Y se conectaron hoy y unos me dijeron no entendimos y por eso no lo hicimos. Bueno, espero que haya sido porque no lo entendieron. Yo puedo ponerle cero de una vez, porque solo porque me dijo que no lo hizo. Pero el detalle no es ese, solo ir a poner una nota, solo ir a aprobar o a reprobar a un estudiante, sino que porque Laura dice que no había comprendido. Yo sé que con los comentarios que ya Samuel dio al comienzo y que Adonai ya continuó, Laura ya tiene otra idea con lo que ella vio en el video y con lo que se está hablando aquí. Entonces, ¿verdad? Al final el detalle es que ustedes comprendan el material del que se les dispuso en la plataforma, que a partir de eso, de lo que ustedes comprendieron, aunque no lo comprendieron todo, pero hay ciertas ideas que con unas pocas, pero que ustedes tengan una idea general, por lo menos, ¿verdad?, de lo que se les está hablando, de la realidad que ahí plantea, porque ahí plantea una realidad, pero es también la que nosotros tenemos actualmente y que ustedes puedan pues, comparar, ¿verdad?, cómo ha sido nuestros antepasados. Y Adonai nos ha estado comparando desde que vinieron a explotar nuestros recursos, ¿verdad?, hasta el día de hoy, de cómo estamos. Entonces, así mismo, pues, ya después de la tutoría, yo sé que van con ideas más claras. Y sí, Adonai, ¿qué nos quiere decir? Solo agregar, ¿verdad?, que lo que decía usted, de que son esas personas superdotadas se quedan allá en esos países y por eso, no sé si fue este gobierno que lo estaba impulsando, de que iba a dar becas para que personas, ¿verdad?, los jóvenes pudieran ir a estudiar a países así, europeos y así otros continentes, pero con becas, ¿verdad? Y el requisito es que no se queden allá, sino que
aplican aquí, y imagino que es para mejorar pues, para la calidad de vida. Y lo otro es también esta manera de, ¿cómo puedo explicar? Un ejemplo, ¿verdad? Sería de que el video sí está bastante largo y se puede descargar en audio, ya no en video, sino que solo el audio, descargarlo en el teléfono y quizás lo escuché ya lo escuché unas 5 o 10 veces, quizás lo escuché, tal vez no así todo, cada vez que lo escuchaba lo estaba escuchando atentamente, ¿verdad? Porque uno en el trabajo a veces cuesta, pero sí, yo cuando a veces trabajando lo ponía y lo escuchaba para algunas cosas se me iban a quedar, decía yo, y así se logra también un poquito aprender, porque la verdad no es fácil. Como decía la vez pasada, él es un filósofo que reduce bastante, tiene mucho conocimiento y tiene palabras así muy técnicas y quizás por eso a veces nos cuesta y Hay que entenderlo un poco. buscarlas aparte. Ajá, y quizás por eso nos cuesta algo comprenderlo, pero pienso que al persistir, ¿verdad? Y estarlo escuchando y escuchando, algo se nos va a quedar para hacer la aportación. Sí, eso les iba a decir, que este tipo de material, con escucharlo una vez, no difícilmente lo van a lograr captar todas las ideas que nos quieren dar. Más cuando se trata de filosofía, ¿verdad? A veces hay cosas que uno siente que las dijo aquí, pero las contradijo más adelante. Y si no se terminan de ir bien las ideas, al final dice uno, bueno, ¿y entonces en qué quedó? ¿Era como al principio, era como en el centro, como al final? Pero al que, bueno, por lo menos acompañarme cuántas veces lo escuchó, pero así de bonito pues nos ha dado el aporte, ¿verdad? Que tenía. Y yo sé que así también los demás, ¿verdad? Como una vez no logran captar toda la información, sino que, y sí se vuelve un poquito tedioso porque los videos están bastante largos, ¿verdad? Y algunos de los que trabajan pues se les dificulta mucho más. Pero ahí están haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Gracias a Nay por su participación. Eh, Antonio y Anabel, ¿cómo estamos con las ideas en relación del audiovisual? Hola, sí. ¿Sí le Es- escuchamos? bueno. Sí, licenciada, yo, bueno, por el tiempo más que todo, solo lo vi en una ocasión el audio video y nomás tomé algunos apuntes más, bueno, los que logré entender un poquito más. Y bueno, está bastante interesante, solo como dice el compañero, como es un gran filósofo, utiliza muchos términos bastante entendibles y bueno, a veces yo como paso un poco ocupado lo que es trabajo de, bueno, laborales y personales y de estudio, ¿verdad? Más que últimamente he estado algo mal también de salud, he tratado de hacer un poco, pero para medio comentar, la, bueno, lo que es Enrique Dussel hablaba bastante sobre De corto lo que soporte para que no le vaya a agarrar más alergia a la quimio. gracias. Ya me dio. Bueno, si no, que se le calme, tome agua, que siga Anabel. Anabel, que está por ahí. Sí, bueno, igual no terminé el video, pero voy a dar un medio corte de lo que entendí. Cuando que se acerca del neoliberalismo, lo entendí que es también como, bueno, este apoya la libertad económica y también el libre mercado, es decir, que apoya a que cada persona tiene la libertad ya sea de elegir su propio trabajo o de realizar alguna actividad. Eso va apoyando el neoliberalismo. Vaya, este es soporte, Anabel.
¿Me escuchan? Sí, licenciada. Ok, es que se me ha quedado congelada la computadora. Pero ya vamos a ver si se me descongela, dicen por ahí. Porque no me aparece. No me aparece nada, pero sí se escucha. Vaya. Gracias, ¿verdad? Y por los aportes que han dado. La verdad que hay muchas cosas interesantes de las que se pueden ir mencionando también, ¿verdad? Y uno menciona educación, neoliberalismo, la filosofía del neoliberalismo. Si nos metemos a la filosofía del neoliberalismo, pues podemos tocar un montón de puntos que no alcanzan estas horas para estar comentando. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que en el proceso educativo, pues ahí pues se van materializando, como dicen algunos conceptos, muchas habilidades, porque algunos somos buenos para unas cosas pues, y otros son excelentes en otras. Y cuando nosotros, ¿verdad? Fusionamos, por decirlo así, para que un país sea productivo o para que una empresa sea productiva, pues hay que como fusionar, ¿verdad? Hacer holística las diferentes habilidades trabajando como un equipo, porque puede ser que alguno sea excelente, por ejemplo, si es en una revista podría ser. Algunos pues tienen habilidades bastante desarrolladas con la cámara, ¿verdad? Para fotografías. Eh, los otros tienen las habilidades para modelar, los que tienen para hacer la redacción, para hacer que las frases llamativas, para inventar, qué sé yo, productos, lociones pueden ser, pero que las cosas sean llamativas y también puedan tener la atención de las personas para poder vender más productos. Al final sí funciona, pero hay un grupo de personas, ¿verdad? Haciendo eso posible y ahí hay un montón de habilidades que están trabajando en conjunto para poder llevar un fin, ¿verdad? Para poder hacer algo productivo. Y en todo el proceso educativo, pues se van dando cambios intelectuales, cambios emocionales, cambios sociales en las personas, ¿verdad? Porque cuando empezamos hay muchos que pueden ser, eh, digamos que por ahí de noveno, bachillerato, tal vez sus habilidades sociales no las ha desarrollado todavía, no se puede saber relacionar con los demás, es tímido y eso se va mejorando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que ya hasta tenemos cambios sociales también es porque ya a la hora de ser profesionales tenemos que saber trabajar en la sociedad, tenemos que saber relacionarnos con las demás personas, saber comunicarnos, saber hablar, tener un lenguaje correcto y también saber controlar el carácter o los impulsos, por decirlo así. Una persona que no sabe controlar, ¿verdad? Sus impulsos, si es demasiado enojada, pues en un trabajo difícilmente va a poder mantener un equilibrio laboral. Y todo eso también tenemos que verlo ya a la hora de nosotros desarrollarnos, a la hora de pertenecer, ¿verdad?, a un grupo de trabajo y servirle a la sociedad. Eh, y todo eso pues lo vamos mejorando en el transcurso de la vida. Puede ser que todavía empecemos a trabajar y todavía no hemos afinado algunas cosas. Y en el proceso de estudio pues ahí se va aprendiendo y se va mejorando. También tenemos que la educación pues tenemos una educación que es general, por decirlo así, todo lo que vamos aprendiendo día a día, lo que las normas, las reglas que nos van enseñando en la casa, nuestra familia, y luego que llegamos a la educación formal, ¿verdad? Que ya es cuando vamos a la escuela. Entonces, eh, se va sistematizando la educación en general como también la educación eh, formal, ¿verdad? Y ahí van todas las ideas, los hechos que nosotros realizamos, toda la información, las experiencias que vamos adquiriendo y eh, siempre tratar de tomar lo que nos va a servir, ¿verdad? Entonces, porque también nosotros, si nos relacionamos con otras personas, positiva o negativamente, también influimos en esa persona.
Entonces, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, que también con quien nosotros nos vamos a relacionar, algo podemos aprender. Por eso es que se nos aconseja que no nos contemos con malas compañías, ¿verdad? Porque lo más seguro es que aunque al final uno tenga la decisión final, puede ser de que en cierto momento pues se hagan algunas cosas pues que no son ni saludables para nosotros. Y eso también depende de con qué personas pues, nos andamos juntando. Y cuando hablábamos del neoliberalismo, ¿verdad? Eso es tocando un poco la educación y luego llegando al neoliberalismo, pues como decía Anabel, tiene que ver también con lo económico, ¿verdad? Y ahí nos decía, por ahí nos decía de que también está basado en la defensa de un sistema capitalista. Cuando hablamos del capitalismo, pues este sistema, ¿verdad? Es que está basado pues que los recursos productivos de un país pues son de carácter privado, ¿verdad? Es decir, que no pertenecen al Estado, sino que así como estamos acá, cada quien tiene sus propiedades, tiene sus tierras, ¿verdad? Y si no, entonces así es como funciona un sistema capitalista, es el que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, las necesidades, las diferentes necesidades que se dan humanas, que con los recursos que contamos, pues al final, ¿verdad? Los recursos salen limitados, los que disponemos, y pues el capitalismo considera pues que el mercado es el mejor mecanismo para poder, ¿verdad? Llevar y digamos que algún recurso hace falta, por medio del capitalismo es que digamos así, se consigue lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces se empieza a mover el mercado, a exportar, ¿verdad? Algunas cosas y a importar también. Entonces lo que hace falta se trae de otros países y otras cosas se venden en nuestro país para otros países y ahí está funcionando, ¿verdad? El capitalismo. Entonces, los factores fundamentales de producción pues serían, ¿verdad? Como ya lo dijimos en la tutoría pasada, parece, son el trabajo y el capital. Entonces, lo que estamos hablando es, ¿verdad? De las desigualdades sociales que existen, que los trabajos no son bien pagados, que hay muchos trabajadores que son explotados, pero por la misma necesidad que se tiene de que no hay otra manera, ¿verdad? De tener un ingreso económico. Hay muchas personas que están aguantando hasta que les violenten sus derechos. Entonces, eso también va por aquí en esta parte de los factores de producción, ¿verdad? Que no se le da el valor que de verdad tiene el trabajo, sino que muchas personas lo hacen porque de verdad tienen que comer y darle de comer a sus hijos. Y por ahí también nos decía de que la actividad económica pues se organiza de una manera que las personas que organizan los medios de producción también obtienen un beneficio económico y así ir aumentando su capital. Eso es lo que pasa. En el final, los dueños de ciertas empresas que explotan a sus trabajadores, no, al final, como dicen, ¿verdad? No les interesa si se van a enfermar o no, y si se llegan a enfermar gravemente. Algunos, si ese trabajador fallece, pues ¿qué hace? Simplemente va a reemplazarlo, ¿verdad? Bueno, este ya se murió, pues no le sirve, va a reemplazarlo con otro y lo va a seguir explotando. En sí el fin de ello, pues es aumentar su capital, ¿verdad? Y ellos son los encargados pues de sus medios de producción y ellos lo van manejando. Así está funcionando en muchos lugares y como les dicen, ¿verdad? A los dueños pues no les va a interesar porque a veces hay personas que ya se sienten enfermas, pero porque no les descuenten el día, no piden permiso, a veces tampoco les quieren dar permiso. Y siempre hay que cuidar la salud, ¿verdad? Entonces, los individuos pues van persiguiendo lo que es su beneficio económico, también tener competencia en el mercado, porque si no tienen competencia, claramente no, su negocio no va a dar mucha producción, ¿verdad? No se va a obtener mucho beneficio económico y si ellos tienen buena competencia, pues la riqueza va a aumentar. Al final es lo que más
les interesa, ¿verdad? Mantenerse y también ir aumentando lo que es tanto en recursos como en capital, ¿verdad? Claro que siempre que uno pone un negocio, pues lo que busca es prosperarlo, pero recordemos que siempre hay que tomar en cuenta que no hay que explotar a los trabajadores. Alguien quiere opinar, ¿verdad? Solo que la compu me está dando un poquito de falla y puesto que me cargue la pantalla. Quiero ver. Bueno, Ay, sí, yo quería opinar un poco. vaya, díganos. Con lo que dijo usted, va, de la que hay personas que, o ¿cómo podemos decir? En una empresa, va, que si la persona falta por enfermedad es una pérdida para ellos, ¿verdad? Pero muchas veces también bueno, yo tengo conocimiento aquí de una, podría decir, va a disculpar, pero de unas maestras, ¿verdad? De que no les gusta faltar a clases, les dan incapacidad y no se las toman. Yo digo que es una falta de conciencia porque a la larga lo que importa más es la salud, ¿verdad? Así es. Ajá, hay una señora ya mayor de edad, como de unos 55 años, que está yendo a trabajar y dice que toda enferma. Le han dado incapacidad y no se las toma. No, pero ellos están violentando sus derechos, ¿verdad? Porque ya con incapacidad no tendrían por qué no admitírsela. Y eso que estaba mencionando al final, pues, como dicen, ¿verdad? Si se muere, que el dueño no va a estar ahí, que pobrecita, que dejó a su familia eh, sin un ingreso, sin un apoyo, sino que simplemente lo que hacen es reemplazarlos por otro trabajador y ahí eso fue toda la solución. Vamos a ver, ahí estábamos hablando, ya llegamos a la educación, y lo que era lo del neoliberalismo. Sí, al final, pues, así funcionamos, ¿verdad? Bajo el sistema capitalista. Y en este sistema, pues, a algunos les va bien, a otros no tenemos una empresa, ¿verdad?, donde producir. Y otros van comenzando, pues, siempre y cuando, ¿verdad?, hay que intentar crecer, ir prosperando, pero sin estar explotando a los trabajadores, teniendo ciertas consideraciones. Y vamos a ver aquí, pues, en relación al neoliberalismo hay ciertos principios también. Uno puede ser la libertad absoluta, lo que mencionaban a él, eh, que hay que tener también esa libertad del libre mercado, porque así estamos funcionando bajo este sistema. Y también defensa de la propiedad privada, el individualismo, libre mercado, pueden ser algunos principios del liberalismo. Y cuando hablamos por ahí nos decían, ¿verdad? En sí, como que dar una diferencia del neoliberalismo y el liberalismo, pues no es tanto que sean diferentes, sino que al final, pues, no presentan casi en sí una diferencia marcada, destacada, ¿verdad? Sino que eh, ambos conceptos, pues, vienen de la misma naturaleza. Lo que quiero decir es verdad que el movimiento liberal, pues, al final rechaza las corrientes del neoliberalismo, pero al final no es que sean diferentes, sino que siempre van encaminados bajo los mismos principios, ¿verdad? Se supone que debería haber libertad, pero también sabemos que la realidad es un poco diferente a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Que siempre hay derechos que están siendo violentados, y eso no es una noticia que no se sepa, pero al final, como decimos, solo como que se acostumbran, ¿verdad? Las personas se acomodan o definitivamente pues se convierte en sobrevivencia lo que tenemos ahora en día. Y también
quería mencionar más. Eh, pero perdí el documento. Pero bueno, ya tenemos un poco claro, ¿verdad? ¿Qué es? O no sé si todavía se sienten que no han entendido. Laura ya ahora sí ya tiene una idea más clara de lo que trata el video. Pues más o menos. Ay, ya tengo más como una base. Ay, más o menos. Bueno, entonces si no hay que volver a ver el video, ¿verdad? Sí, al final, Sí, lo que en ideas claves, pues nuestro sistema está funcionando bajo el sistema capitalista, ¿verdad? Y el neoliberalismo está basado en un sistema capitalista, entonces ahí nos mencionaba de que tiene ya, que cada quien tiene pues sus terrenos, por decirlo así, ¿verdad? Es de una manera más, en este sistema que las cosas son privadas, no le pertenecen al Estado, en ese sistema es en el que estamos nosotros. Entonces ya por ahí se pueden ir encaminando si no han terminado el análisis que iban a hacer. Y vamos a ver, ya están en el 12. Les voy a presentar una parte de la unidad 3. Vamos a ver. Espero que no se me trabe la computadora.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí te escucho. Hola, licenciada. ¿Sí se escucha? Ok. No sé por qué, pero me sacó la aplicación, ya no me quiere aquí. Vamos a ver qué dice el compañero Antonio. Dice que nos habla mucho sobre la filosofía de la liberación, que solo conocemos desde el Imperio Europeo cuando debemos de tener una filosofía crítica con argumentos, conocer toda la historia de vida en Latinoamérica con su cultura. Menciona que un buen filósofo latino es estudiar verdaderamente la historia antes de la colonización. Si está bien, Antonio, no hay problema, y ahí nos dio también su aporte y se comprende, ¿verdad? Cuando están enfermos, pues se entiende perfectamente porque es que ustedes no pueden estar dando soporte. Si no se preocupen, solo que notifiquen hasta ahí cuando estén enfermados. Vamos a ver aquí. Desaparece mi pantalla. Me dicen si les aparece, por favor. Sí, sí aparece, licenciada. Bueno, como les decía, ¿verdad? Ya vamos a la unidad 3, que es la moral y educación. Entonces, en esta parte, pues tenemos que esta unidad abarca los dos enfoques tradicionales de la moral, la naturaleza de la teoría moral que mencionamos al principio, cómo funcionan los principios morales, cómo evoluciona la moral y la educación moral en sí, ¿verdad? En el libro hay unos conceptos que a la primera leída los van a sentir enredados. Si algunos no los entienden, pues después también buscan algunas palabras que puede ser que sean muy técnicas y hay que buscarlas para comprender mejor los conceptos. Pero en lo general está bastante entendible, ¿verdad? Sobre la moral está similar a lo que hablamos en la tutoría de repaso del método sobre la verdad. Algo así para que tengan una idea en ese sentido. Ah, vamos a ver. Ah, tenemos la noción de la moral. Samuel nos puede leer qué nos dice la noción de la moral. Vamos a ver. Hola, hola. Sí, licenciada. Bueno, y la noción de la moral implica un sentimiento común a toda la humanidad, el cual recomienda al mismo objeto a la aprobación general y hace que cada hombre coincida en la misma opinión o decisión acerca del mismo objeto. Ok, gracias. Ahí nos habla, dice, de un sentimiento que todos tenemos, porque se dice que es común. Cuando habla de que recomienda el mismo, dice, el cual recomienda el mismo objeto a la aprobación general, ¿no?
Tal vez, bueno, aquí como que nos dice que está hablando de una manera lineal, ¿verdad? La noción de la moral, pero recordemos que no todos tenemos la misma manera de ver las cosas, ¿verdad? Sino que, como decíamos, mencionamos no hace mucho, pues lo que para uno puede ser bueno, para otros puede ser malo, ¿verdad? Y ahí va a depender cuando se convierte, porque cuando hablamos de la verdad, estamos también la moral, verdad, es relativa, porque en sí lo que interesa, pues lo que las personas debemos ser, cuando habla lo de que habla de la moral, y por ahí nos dice, eh, por ahí en el capítulo, ¿verdad? En el inicio del capítulo, que la filosofía pues está interesada en lo que el hombre debe ser, entonces referido a la moral es como la conciencia, ¿verdad? Que se tiene también de lo bueno y lo malo, y dice de que en esta parte también el juicio moral se distingue de otros tipos de juicios, ¿verdad? Porque hay juicios lógicos, hay juicios estéticos, entonces se deben de ver de manera aparte. Y dice que si decía ahí, ¿verdad? Que había un problema, tradicionalmente el problema moral y el problema de la educación eh, se veían desde una perspectiva objetivista, es decir, que también desde una perspectiva de lo que realmente se puede ver, ¿verdad? Que está visible, pero también esta perspectiva estaba fundada en experiencias religiosas y, y una moral de carácter relativo a lo que yo les estaba mencionando. Entonces, estos problemas, ¿verdad? Ya en la educación se dice que ya que la moral, ya sea cristiana, puede ser musulmana o de la religión que sea, al final, ¿verdad? La moral está regida por esa religión, va a depender de a qué religión pertenece la persona y en lo que llamamos ordenamiento ético de la sociedad, pues la verdad que está basado en la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, ahí va una jerarquía de valores, de las conductas morales que pueden ser como preestablecidos ya y eh, de manera, pues, si es de una religión, por ejemplo, ¿verdad? Para que me comprendan mejor, si ustedes se han fijado, no sé si alguno de ustedes es cristiano, ¿verdad? Y los demás son católicos, ahí su ideología, pues, religiosa, eso ya es personal de cada uno. Lo que les quiero decir es que las reglas de la Iglesia Católica no son iguales que las de la Iglesia Cristiana Evangélica. Por ejemplo, bueno, yo se lo voy a mencionar. ¿En qué me pueden decir ustedes que no son iguales? Características que ustedes hayan observado, independientemente a la religión que pertenezcan. Menciónenme diferencias que hayan visto con la religión, de las más conocidas, ¿verdad? De la evangélica y de la católica. Ninguno han visto. ¿Sí me están escuchando? ¿Verdad? Están por ahí. Hola, hola. ¿Me dejaron sola? Hola. Sí, hola. ¿Me escucharon lo que dije? Estos ejemplos que les Dijo las diferencias de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana Evangélica. Sí. Así es. Pues bueno, en la Iglesia Católica se hace lo que le llaman misa y en la Iglesia Evangélica ellos le dicen culto. Es diferente la dinámica, pero siempre hay una persona que lo dirige. Por ejemplo, en la Iglesia Católica es el sacerdote y en la Evangélica le dicen pastor, creo. Así es. Esa es
una, ¿verdad? La manera de cómo ellos organizan la celebración, digamos así. ¿Verdad? Y otra que hayan observado, referente a la manera de vestir. Bueno, en la católica creo que utilizan mal, pueden utilizar pantalones, bueno, no prohíben eso, ¿no? En la evangélica sí lo prohíben, incluso usar maquillaje, aritos, cadenas, todo eso lo prohíben. Como que hay más reglas, ¿verdad? Pero eh, siempre, como dicen ellos, siempre van buscando siempre el mismo Dios, ¿verdad? Así es. Siempre alaban al mismo Ajá, Dios. pero aunque como podrían, hablando de religión, licenciada, hay una infinidad de iglesias, ¿verdad? O podríamos decir sectas religiosas que algunas como que se contradicen entre otras, ¿verdad? Hace como unos 5 años le hice un viaje yo a una señora de aquí de Piva Mayo, Potrerillo creo que se llama, ahí donde vive la señora, y dijo que era profética. Entonces ella me preguntó, ¿de qué iglesia sos? Me dijo. Bueno, por el momento en la católica estamos, le dije, pero ante Dios le digo, todos somos hermanos. Entonces la señora me dijo, mira hijo, me dijo, ante Dios no somos hermanos, porque si vos vas a otra iglesia, conmigo no sos hermano, me dijo, en ningún momento, me dijo, lo dice la Biblia eso. Bueno, le digo, es su opinión, pues, no se puede contradecir uno, porque como estamos hablando de moral, pues se le puede dañar la moral a la persona, ya entra en discusión y ya es otro problema, ¿verdad? Así es. A veces es mejor ser prudente y reservarse ciertos comentarios dependiendo de la situación. Y sí, lo que les quería plantear es, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Eso depende también en cómo nosotros a veces vamos teniendo la jerarquía de valores, las tradiciones, las costumbres dependen de la familia. Entonces, eh, ciertas cosas de alguien que proviene de una familia evangélica, pues tiene sus diferencias con alguien católico, porque ha tenido, la verdad es que al final tienen más libertades. En la católica, pues se usan maquillaje, se visten de diferentes modos, ¿verdad? Pueden usar falda, pantalón, como decía el compañero, y en cambio en la evangélica, en la mayoría, algunas pues hasta usan la mantelina, tienen su vestido largo, eh, porque no deben de demostrar mucho de su cuerpo. Entre más tapaditos andan, ¿verdad? Para ellos, pues así es sus reglas, su jerarquía de valores, según la religión que ellos tienen. Entonces hay ciertas cosas que igual no las pueden comer porque yo escuchaba, ¿verdad? Yo no soy evangélica, pero tenía una tía así, entonces a mí me llamaba un poquito la atención ciertas cosas que ellos hacían. Me decía de que no, que conservas de fiesta no podían comer porque eran del mundo, eran cosas mundanas, entonces si ellos comían conservas o dulces así, los tenían que hacer ellos, ¿verdad? Hacerlos en la iglesia, pero no algo que viniera de que se iba a ocupar para fiesta, para baile, porque esas cosas pues ellos dicen que son de Satanás, entonces así llevan ellos su jerarquía de valores. Y pues alguien que es católico, alguien que ni siquiera va a la iglesia, pues esas cosas para ellos no, digamos que no son tan importantes, entonces así va la moral. Para algunos uno la ven de una manera, por eso nos dice que es relativa. Y otros, pues, vaya, por ejemplo, para algunos que sí somos creyentes, pero tampoco pasemos en iglesia, pues, doy mi ejemplo. Yo puedo comprar de esos dulces y sin ningún problema, tampoco cuando pensamos que son de Satanás o que me va a pasar esto porque me los comí o algo así, ¿verdad? Ni tampoco que es simplemente es algo de que si a uno le gusta lo compra y lo consume.
pero para ellos ya tiene otro significado. Si se lo comen, pues para ellos es como que están haciendo un pecado, para ellos es como un pecado, ¿verdad? Entonces luego también tienen sus ciertas reglas que seguir, si ellos han fallado, que nosotros lo podemos ver como un castigo, ¿verdad? Entonces ahí va a depender del contexto, de los valores que se les han ido inculcando, así se va a ver la moral también. ¿Sí, Samuel? Bueno, siguiendo, bueno, relatando acerca de las religiones, ¿verdad? Eh, yo digo que una persona con una moral, digamos que alta, podríamos decir, una buena moral, trata de hacer las cosas correctas, ¿verdad? Pero como ser humano siempre flaquean y cometen errores. En el 2013 que yo vine a vivir aquí, lo que es aquí a La Palma, Chalatenango, eh, bueno, puse un pequeño negocio, tenía una tienda, ¿verdad? Y bueno, vendía varias cosas, entre ellos vendía cigarros. Entonces siempre llegaba un muchacho que era evangélico y me decía, hey, ¿tenés cigarro? Sí, hay. Hey, pero me lo puedes fumar atrás de tu casa. Ah, va, está bien. Y bueno, le daba permiso, güey. Y un día le pregunté, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te escondes? Es que me va a ver el pastor, me dice. Y no quiero que sepa que yo fumo. Bueno, pasó eso, bueno. Ahora que me vine a vivir aquí a San Ignacio, está un muchacho que es católico y él fuma. Él una cajetilla de cigarro, él unas 2 horas se la fuma y me dice, me dice, yo fumo, me dice, y luego me voy a confesar a donde el padre, ¿verdad? Y ya me dice lo que la penitencia que me deja y ya me perdona y hago cuantos tantos rosarios y me dice él que es normal, que no me preocupe. Entonces digo yo, ¿a dónde queda la moral de las personas, verdad? Sí. Sí, porque ahí también, bueno, como individualmente tiene que ver si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Por lo menos yo si me fumara la cajetilla de cigarro, quizás mejor no fuera a la iglesia, porque si lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo, como que no estoy teniendo mucha productividad, además de que hay que cuidar de la salud también, ¿verdad? Ese es desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya de ahí cada quien pues puede verlo a su manera también. Gracias por el aporte, Samuel. Luego también siguiendo con lo de la moral tenemos dos enfoques tradicionales, que la educación moral que consiste en la adoctrinación y también la perspectiva de quienes creen que no existe una moral religiosa. Pues en este punto es como, ya lo tocamos, ¿verdad? Porque cuando dice que consiste en la adoctrinación, es como cuando hablamos de que en ciertas religiones también hay, a veces hay algunos, ¿verdad? Que digamos los que han sido siempre cristianos, evangélicos o católicos al 100%, están los dos papás, pero de luego van los hijos. Entonces, de cierta manera, a veces los hijos pues no les gusta esta religión, pero tampoco les dan la libertad de elegir, ¿verdad? Si quieren ir a alguna iglesia o no. Entonces se vuelve una adoctrinación porque al final a veces hay muchos niños y adolescentes que obligados los tienen los papás en la iglesia y como ahí tienen ciertas reglas que seguir, pues les gusten o no, ellos las tienen que seguir. De cierta manera es bueno, ¿verdad? Que los papás les enseñen disciplina a los hijos, que sí, que hayan reglas, claro que sí, pero hay ciertas cosas que a las personas no se les debe enseñar. Y la otra que dice, pues algunos los que no existen, que creen que no existe una moral religiosa. Eso, como les digo, queda a libertad también de cada uno, más cuando ya tenemos la facultad de razonar independientemente o cuando ya somos independientes y trabajamos por nosotros mismos, hacernos examen de conciencia, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos fallando y ver, ¿verdad? Siempre aquella oportunidad pues de mejorar nuestra manera de vivir también podría ser. En caso de que no estemos eh,
llevando la vida de la manera que debería de ser, ¿verdad? De manera saludable. Dice que tenemos la naturaleza de la teoría moral, de acuerdo con la base en la que fundamenta sus normas. Puede ser habitual o puede ser reflexiva. Son los dos tipos que nos presenta ahí, ¿verdad? Entonces, cuando habla de lo habitual, pues es que basa las normas y las reglas en las normas de conductas ancestrales, dice. Y la reflexiva ya es la conciencia, se basa en la conciencia que cada uno tenemos, la razón o algún principio que implica pensamiento. ¿Se ven? La reflexiva, pues ya es como lo que les estaba diciendo. Hay que hacerse como un examen, ¿verdad? De conciencia, por decirlo así, a ver cómo está esa mente, si andan en buenos pasos, en malos pasos, si quieren cambiar algo o no. Eso se puede hacer. Aunque sientan que no anden mal, ¿verdad? Pueden ponerse a pensar, o quiero hacer esto, o quiero incorporar esto a mi vida para mejorar, ¿verdad? También lo pueden hacer. Y como nos da estos dos puntos, ¿verdad? Lo habitual y lo reflexivo, pues recordemos que cuando tenemos problemas, no necesariamente quiere decir el bien y el mal, ¿verdad? Pero cuando somos capaces de reflexionar para actuar siempre en la vida, pues en esa habilidad pues no todos la tienen, como les digo, bien desarrollada, sino que hay que trabajarla en parte también. Y cuando nosotros pues sabemos que, digamos, algunas personas, bueno, no creo que sean muchas, pero digamos que no saben reflexionar. Algunos sí saben los errores que están haciendo, eh, pero no tienen aquella motivación, no les nace por querer cambiar o mejorar, ¿verdad? Entonces, eh, ahí pues ya es cuestión de cada persona, ¿verdad? Pero los que queremos encaminarnos para tener una buena vida y con mejores beneficios, con más seguridad, con más tranquilidad, entonces hay que saber reflexionar bien, hacer planes, ver qué dirección queremos darle a la vida, por dónde nos queremos guiar, más o menos, ¿verdad? Previsualizando qué productos queremos obtener entre unos años. Y como ya les he mencionado, no quiere decir que así nos van a salir las cosas, ¿verdad? Sino que pues, puede ser que algunas cambien, se modifiquen y que los planes al final pues no sean iguales, tal vez similares. Algunos tal vez se van a cambiar completamente, pero por eso no hay que dejar de planear, ¿verdad? En la vida, sino que hay que tener líneas claras por dónde nos queremos ir y que se nos facilite más también la vida, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, a eso se trata en lo que es la moral reflexiva, ¿verdad? Tener la certeza de quiénes somos, de qué queremos, de qué, si estamos fallando en una cosa, pues ver qué hacer para ya no seguir haciendo lo mismo, más si nos está haciendo daño o le estamos haciendo daño a alguien más. Y la otra que es del hábito ancestral, pues digamos, ya son costumbres, ¿verdad? Que vienen de nuestros antepasados y esos hábitos pues se mantienen y ahí se van, eh, los vamos manteniendo generación tras generación. Entonces, en esos podrían entrar, ¿verdad? En ciertos lugares, como les digo, hay cosas que la ven mal. Por ejemplo, en los tiempos de nuestros abuelos o algo así, digamos, ¿verdad?
Eh, si ustedes han oído mencionar o se recuerdan, antes no se usaban, más que todo por acá en la zona de los de cantones y así, ropa muy escotada, podría decir, para que más o menos tengan idea. Eh, no usaban ropa así, ya escotada y muy llamativa. Entonces, los de esa generación, esas personas que todavía están en estos tiempos que las modas han llegado hasta los rincones, ¿verdad? Entonces, no voy a decir la palabra, pero ustedes ya se imaginarán y ven a una jovencita de estos tiempos con ropa muy llamativa, ¿verdad? Muy escotada, pues ya los que estaban bastante mayores, yo sí he escuchado qué palabras usan para dirigirse a ellos. Ya se imaginarán ustedes que no es una hora, pero es las, por cómo ellos se crecieron, por su cultura, por sus tiempos, ¿verdad? Que eran diferentes. Entonces, como esas conductas, esas costumbres que podemos llamarlos ancestrales, donde antes, ¿verdad? Y algunas se van quedando, las van inculcando a las hijas, y aunque estemos en una época actualizada, con modas diferentes, siempre van a haber familias o ciertas comunidades que van a mantener ese tipo de costumbres. Entonces, esos son como los hábitos ancestrales que nos dice ahí. Y luego tenemos, digo, luego de la moral habitual y reflexiva, tenemos, solo que he colocado estas imágenes por acá. Vamos a ver. Yo les coloqué sobre la ética y sobre la moral, ya que estamos tocando este tema de la moral, para que identifiquemos que no es lo mismo. La ética, pues, estudia la moral y determina en sí qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Y si ven, ya la moral como tal es un conjunto de normas de conducta y convivencia y íntimamente ligada a la ética. Lo que podemos decir es, la ética es la teoría y la moral es la práctica, ¿verdad? Así de sencillo se pueda comprender. Ahí les he colocado unas imágenes, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahí están viendo un ángel y también un demonio. Recuerden que eso es para representar el bien y el mal, ¿verdad? Cuando nosotros, y ahí está también los signos de interrogación, de como que a veces no sabemos qué camino tomar, ¿verdad? Si el de la derecha o el de la izquierda, no sabemos si vamos a hacer las cosas bien o nos vamos a quemar. Entonces, hay que pensarlo bien antes de actuar, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener claro. Si tienen carácter impulsivo, yo siempre les he dicho tratar de controlarlo, tratar de pensar antes de ir a dejar ir un golpe o a empezar a decirle malas palabras a otras personas, que va a ser más grande el daño que la ganancia que van a obtener de una discusión. Entonces, así, ¿verdad? Ya tenemos claro qué es la ética, qué es la moral. Entonces, como les decía, en la ética vamos a ver lo bueno y cómo debemos actuar, y ya en la moral, pues ya ahí lo vamos a demostrar, ¿verdad? Las normas de conducta que nosotros tenemos y cómo convivimos y nos comportamos ya en la sociedad. También tenemos, ¿verdad? Que les voy a el comportamiento de los individuos dentro de una regido por la moral reflexiva que ya mencionamos, conforme a las costumbres de su propia realidad. Esto va a depender del contexto en el que se han crecido y desarrollado, cómo a ustedes les han inculcado los valores, la educación, etcétera. El hombre vive determinando lo que es bueno o lo que es malo, mediante todas las experiencias. Y bueno, cada uno tenemos esa facultad, ¿verdad? Ya lo sabemos identificar, que a veces siempre hagamos lo que está
mal es otra cuestión que ya queda en nosotros mismos. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta dice que no hay que sobrepasar los límites determinados por la sociedad. Recordemos que ahí nos está hablando también de que hay reglas que seguir, ¿verdad? Así como hay derechos, también tenemos deberes. No podemos matar a nadie, no podemos andarle robando las cosas al vecino, ni cosas, ni la esposa, ni el esposo, hay que andarle robando al vecino. Por ahí también podríamos meter otra parte de la moral, ¿verdad? En esos casos, creo que en la tutorial de repaso vamos a ver un poquito de lo que puede parecer bien en la moral y lo inmoral. Creo que todavía tengo esa presentación. Es más imagen que conceptos, pero también es, sí, si lo encuentro te lo voy a mostrar. Están bastante bonitas las imágenes, ¿verdad? Lo que para unos puede ser bueno y lo que para otros puede ser malo. Y por ahí nos podemos poner a comentar. También se puede decir que la moral pues es un deber de la actividad diaria para poder llevar los fines de la vida humana, ¿verdad? Creo que hasta ahí estamos un poco claros, diría yo. También tenemos el nivel preconvencional, que eso ya es como va evolucionando la moral, el nivel convencional, el transicional y el postconvencional. Vamos a ver, pues en el preconvencional dice que tiene dos estadios, la moralidad heterónoma y también la individualista. En el convencional tiene la moralidad normativa, interpersonal y la moralidad del sistema social. El transicional, pues, y el convencional solo nos da un concepto en el documento, que voy a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Preconvencional menciona dos estadios, ¿verdad? En este preconvencional, pues, siempre va relacionado a lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que dice, decía en el libro que puede ser que lo interpretemos, ¿verdad? En términos de consecuencias físicas como el castigo o el premio. Cuando hacen una cosa buena, normalmente, por ejemplo, ¿verdad? Los papás a los niños les pueden dar un regalo, un bombón, un dulce, pero si se portan mal, les ofrecen la chancleta o les ofrecen el cincho, ¿verdad? Entonces, en ese nivel preconvencional nos quiere decir de que un enfocado de que lo bueno o lo malo lo interpretamos de esa manera, ¿verdad? Como un castigo, como un premio. Y así se le va inculcando también a los niños. Claro que ya sabemos que el castigo no debería de ser así, ¿verdad? Cuando hacen una mala acción. Por lo menos no castigo físico, sino que hay otros tipos de castigos sin hacerles daño a lo que es a los niños y que ellos vayan entendiendo qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Y cuando hablaba de los estadios, pues en heterónomo, que nos quiere decir que hay cosas buenas y malas en sí mismas, ¿verdad? Entonces, acá en esta parte, pues, podemos catalogarlo así, que lo bueno se va a premiar y lo malo se va a castigar en heterónomo. Y ya en la moralidad individualista, ya el niño ya va teniendo conciencia de sí mismo, ¿verdad? De lo que a él le gusta, de lo que no le parece, de lo que él quiere y de lo que no quiere. Por eso dice que ya va agarrando la moralidad individualista, es decir, que se va independizando. Y en la heterónoma, pues depende de lo que el papá diga, ¿verdad? Si al papá esto le pareció que estaba mal, lo va a castigar. Y si estaba bueno, pues le va a dar algo, ¿verdad? O no le va a hacer nada, pero va a estar tranquilo, sin castigo y sin nada de esas cosas. Ya cuando llegó a lo individualista, ya se va independizando y ya pues ya él va viendo de otra manera las cosas, ¿verdad? Y ya va dando más su opinión. Entonces, en esta parte, pues ya el niño
busca ya la satisfacción de sus propias necesidades, ¿verdad? Los deseos que él tiene, lo que a él le gusta. Entonces se van minimizando las consecuencias negativas y ya él va entendiendo también un poco más lo que está bien y claro que va a obtener más premios que castigos, ¿verdad? Ya en esta parte. Y cuando llegamos al otro nivel, el convencional, en esta parte, eh, dice que en esta parte es cuando esto se va comparando en el proceso que nosotros. Lo más importante en este nivel, en el convencional, es como a lo que nos conviene, ¿verdad? Y se conforma, es conformarse con las expectativas, ya sea de la familia, de los amigos o con los grupos que nosotros nos relacionemos. Entonces, la autoridad todavía sigue siendo lo más importante, pero ya no les da miedo que los castiguen. Claro, digamos que cuando hablamos de la autoridad, pues pueden ser los papás, ¿verdad? Que son quienes les dan la comida, el techo, el estudio y todo. Entonces la mayor autoridad para ya pueden ser niños, adolescentes, ¿verdad? Van a ser los papás, pero ya son más independientes y digamos que también ya son como que tienen más valor de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que no se atrevían antes y ya no le tienen miedo a que que los castiguen. Y entra el estadio de la moralidad normativa interpersonal. Entonces aquí eh, las perspectivas individuales son dirigidas por una tercera persona, ¿verdad? De las personas con las que se espera vivir, decir. Entonces, eh, acá pues hay diferentes patrones de comportamiento que también son expresados por los grupos o por los amigos con los que se relacionan o nos relacionamos y eh, esto es en la normativa interpersonal, es decir, con quienes nosotros nos relacionamos, con quienes socializamos, con quienes compartimos, ¿verdad? Recordemos que siempre hay ciertas cosas que, como dicen, se nos van a quedar o a aprender, ¿verdad? De otras personas. Luego viene ya la moralidad del sistema social, donde ya, ¿verdad? Acá ya estamos como conscientes, y ya sabemos que hay instituciones mediadoras de conflictos, podría ser, entonces ya sabemos que hay un sistema de reglas que seguir, sabemos qué cosas podemos hacer y qué cosas no, como por ejemplo cometer un delito ya sabemos que no se puede, robarse un carro tampoco, ya tenemos claro toda esa parte. Y luego viene el nivel transicional donde ya, ¿verdad? Somos independientes de nuestras decisiones. Ya ahí pues ya estén basadas en las emociones o no, ya cada uno es responsable de lo que decide en este nivel. Y luego viene el post convencional que ya se esfuerza, ¿verdad? Por definir qué valores morales, qué principios eh, se van a tener y manejar ya de por vida, por decirlo así. Entonces nosotros ya sabemos cómo actuar ante la sociedad, cómo comportarnos con los demás, etcétera. Y eso también tenía dos estadios, que era el de los derechos humanos y de la moralidad del bienestar social, porque pues ya, ¿verdad? Conocemos todos nuestros derechos y pues velamos porque se cumplan y también conocemos los deberes que tenemos ante la sociedad, con la familia, etcétera. Y cada uno pues se acepta como es, razona como debe de razonar, perdón, y él está consciente, ¿verdad? De los valores que tiene, que le faltan que mejorar y ya se supone que estamos, ¿verdad? Completamente, pues por decirlo así, ya formados con lo necesario para poder enfrentarnos, ¿verdad? A la vida sin pasar llevando a otros por delante, como dicen, sino que ya de manera independiente cada uno con sus decisiones. Y con la presentación de esta parte de la unidad 3, pues yo llego hasta acá. No sé qué les ha parecido esto de la moralidad. Muy interesante, licenciada, ya que creo que lo que es la ética y moral se debe practicar a diario, ¿verdad? Y para ser una mejor persona y
y no cometer errores, ¿verdad? En lo que es la ética, creo que es muy importante, ya que allí nos define como personas, ¿verdad? Lo que somos. Si somos responsables, si pudimos cumplir con todo lo requerido, ¿verdad? Eh, ha sido, ha sido muy importante obtener este conocimiento que nos has compartido y muchas gracias, licenciada. Bueno, gracias, Samuel. De nada. Si no tienen preguntas o si tienen algún comentario, un aporte, bienvenido sea. Si no tienen ninguno, pues terminamos la tutoría de la mañana y nos vemos a la 1 con métodos. No sé si tienen alguna consulta que hacer. Los demás, Anabel, Antonio, Adonai y Laura. Todo quedó claro, Nick.